Sí es cierto. Ahí está, ya está grabando. Entonces, introducción a la programación en C. Les decía que hay millones de lenguajes, bueno, no exagero, ¿verdad? Miles de lenguajes hoy en día con los que los programadores podemos instruir a la máquina, ¿sí? Estos se pueden categorizar en tres grandes categorías, ¿no? Lenguaje máquina, lenguaje ensamblador y lenguajes de alto nivel. En estos de lenguaje de alto nivel se encuentra la gran mayoría de los lenguajes, como C, como Java, como Python, C Sharp, Yes, etcétera, un sinnúmero de lenguajes. Los lenguajes ensambladores son, digamos, el intermedio entre el lenguaje nivel y el lenguaje máquina. ¿Sí? Están dados por mnemotécnicos y funciones muy sencillas. Suma, resta y ya. El lenguaje máquina es con el que instruimos a nuestro procesador y es de ceros y de unos. Muy bien. Seguimos. Entonces, como les decía, el lenguaje máquina son cadenas de números reducidos a unos y a ceros. Y con esto basta para instruir a la computadora, para darle instrucciones, para realizar operaciones en ella. El lenguaje ensamblador se dio gracias al avance en cuanto a las máquinas y se empezaron a utilizar abreviaturas, primeramente en inglés, para representar operaciones elementales a la computadora, como almacenar un valor en una variable, sumar valores, entre otros, ¿no? Muy sencillas. Estas abreviaturas similares al inglés forman la base de los lenguajes ensambladores. Entonces, se desarrollan como programas de traducción. Se les denomina ensambladores. Quiere decir que los lenguajes, pasamos de un lenguaje de alto nivel como Java, como C, al lenguaje máquina de ceros y unos a través de un lenguaje ensamblador, que es el puente entre estos dos tipos de comunicación. El lenguaje de alto nivel, para acelerar el proceso de programación, se desarrollaron lenguajes de alto nivel. Con estos podemos escribir simples enunciados que nos pueden llevar a realizar tareas sustanciales, como en el PCInt, ¿se acuerdan? Que pues simplemente escribimos escribir o leer y ya realizamos una función un poco más compleja. Los lenguajes de alto nivel son mucho más deseables desde el punto de vista del programador. Por supuesto que van a querer programar en inglés o en español con palabras al idioma que con ceros y con unos. La historia de C. ¿Alguien me quiere ayudar a leer, por favor? Yo, Adelante. Introducción a la programación en C, historia de C. Muchas ideas provienen del lenguaje BCPL, Martin Richards, 1967, y del lenguaje B, Ken Thompson, 1970. C fue diseñado originalmente en 1972 para el SO Unix en el DS-PDP-11 por Dennis Ritchie en los laboratorios Bell. El primer libro de referencia de C es The C Programming Language, 1978, de Brian Kernighan y Dennis Ritchie. Esta publicación se convirtió en uno de los libros científicos de computadoras de más éxito de todos los tiempos. Muy bien. ¿Alguien más me quiere ayudar a leer, por favor? Si quiere yo. Sí, por favor. Historia de C. En 1989 aparece el estándar ANSI-C. En 1990 aparece el estándar ISO-C, actual estándar de C. Se pueden ordenar copias de este documento del American National Standards Institute. En 1994, WG14 crea las primeras extensiones a ISO-C. En 1983 aparece C++ orientado a objetos. Muy bien. Toda esta teoría de la historia no va a venir en el examen, pero sí es bueno que la conozcan, ¿no? ¿Alguien más me quiere ayudar a leer, por favor? Yo, profesor. Adelante, adelante, por favor. Características de C. Lenguaje de propósito general ampliamente utilizado. Hoy día, virtualmente todos los sistemas principales están escritos en C y o C++. Presenta características de bajo nivel. Se trabaja con la misma clase de objetos que la mayoría de los computadores, con caracteres, números y direcciones, igual a programas eficientes.
estrechamente asociado con el sistema operativo Unix. Unix y su software fueron escritos en C. Es un lenguaje adecuado para la programación de sistemas por su utilidad en la escritura de sistemas operativos. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Yo, profesor. Adelante. Es adecuado también para cualquier otro tipo de aplicación. Lenguaje pequeño, solo ofrece sentencias de control sencillas y funciones. No ofrece mecanismos de ES, entrada, salida. Todos los mecanismos de alto nivel se encuentran fuera del lenguaje y se ofrecen como funciones de biblioteca. Permite programación estructurada y diseño modular. Muy bien, como pueden ver, C es un lenguaje muy completo, es muy utilizado hoy en día. Presenta características de bajo nivel y a la vez de alto nivel. Con C podemos manejar la memoria, podemos administrar la memoria del lado del programador. También está estrechamente vinculado con el sistema operativo Unix, con C. De hecho, el sistema operativo Linux fue escrito en C, basado en C. Es un lenguaje adecuado para los sistemas operativos gracias a su administración de memoria y a su capacidad de administrar archivos también. Lamentablemente no ofrece mecanismos de entrada y salida, pero esto lo podemos subsanar con otras funciones de bibliotecas. Eso lo vamos a ver más adelante. Permite la programación estructurada y de diseño modular. Esto es muy importante para realizar grandes proyectos. Los programas son portables, pueden ejecutarse en una multitud de computadoras, ¿sí? Entonces, dado que C es independiente a la máquina, se puede ejecutar con poca o incluso con ninguna modificación en cualquier sistema operativo. ¿Alguien me quiere ayudar a leer las desventajas de C, por favor? Yo lo leo si quiere. Adelante. Desventajas de C. No es un lenguaje fuertemente tipado, es decir, es bastante permisivo con la conversión de datos. Sin una programación metódica puede ser propenso a errores difíciles de encontrar. La versatilidad de C permite crear programas difíciles de leer. El mantenimiento en algunos casos puede ser más difícil y costoso que con ciertos lenguajes de más alto nivel. Entonces, como pueden ver, las desventajas pues se encuentran básicamente en lo difícil que es programarlo, ¿no? Al ser difícil de programar, pues tiene un mantenimiento costoso, a veces no encontramos rápidamente o fácilmente los errores que llegáramos a encontrar. Pero una vez que tenemos la práctica suficiente, realmente esta dificultad ya ni la notamos, se nos hace muy sencillo programarlo, incluso en C, y por supuesto iremos creando mejores aplicaciones con menos errores. Está basado en funciones. Más adelante vamos a ver qué es una función, pero C está basado en funciones. Se pueden programar todas las funciones que se necesite para formar un programa, pero la mayor parte de los programadores aprovechan una gran recopilación de las funciones que ya existen. ¿Sí? Ustedes podrían reescribir las funciones que ya existen y hacerlas propias, o también simplemente reutilizar las que ya existen y facilitarnos el trabajo. ¿Sí? Podemos decir que para aprender C, primero se estudia el lenguaje C y después se aprende a utilizar las funciones. Entonces, primero vamos a aprender el lenguaje C como tal y después cómo usar las funciones que ya existen. Al usar estas funciones de las bibliotecas, una vez, en vez de escribir las propias, puede mejorar la portabilidad de nuestro programa, ya que estas funciones son estándar. Son las mismas para todos los sistemas operativos. Quizás nosotros podamos reescribir una función, pero se nos escape algún detalle que no funcione en algún sistema operativo. En cambio, si utilizamos las estándar, aseguramos la portabilidad de nuestro programa. Es decir, que podemos usarlo pues donde queramos, ¿no? Fundamentos de C. Vamos ahora a ver los fundamentos de C. Entonces, vamos a poder realizar comentarios de nuestro código con diagonal asterisco y finalizar con asterisco diagonal.
No se pueden anidar los comentarios. Los comentarios no forman parte de nuestro código. Son líneas independientes que no van a afectar a nuestro funcionamiento de nuestro programa, siempre y cuando lo escribamos bien, diagonal asterisco, asterisco diagonal. ¿Qué puedo poner en el comentario? Pues puedo yo indicar para qué sirve esa línea donde está el comentario, o una nota para qué sirve esa variable, o si tal vez me falta más adelante escribir alguna otra característica, alguna otra función. También podemos escribir comentarios con doble diagonal. Este va a indicar que el comentario es de una sola línea y no de 2 o 3 o más. Si yo quiero más de una línea, lo tengo que hacer con diagonal asterisco, asterisco diagonal. La estructura de un programa en C, pues forma parte dentro de una función. Siempre un programa en C va a estar dentro de la función principal. Dentro de esta función vamos a tener el cuerpo de la función principal, que es como tal nuestro código. En estas líneas vamos a escribir lo que yo quiero que haga mi programa. Fuera de esta función principal, puedo yo definir más funciones propias, ¿sí? Palabras reservadas. Estas palabras son identificadores que previamente se han reservado, que se han definido y que tienen un significado especial. No los vamos a poder usar como nombres de variables o como alguna otra instrucción. Estas, digamos, ya están apartadas por el compilador, no las podemos usar. Y más adelante veremos qué significa en cada una de ellas. Por ejemplo, estas dos son tipos de datos, más bien estas tres son tipos de datos, doble, float e entero. Por ejemplo, este for o este switch son instrucciones. El for es el para de lo que hemos visto en el psein, el switch es el según de lo que hemos visto en el psein. Aquí tenemos el if, es el sí entonces. Los tipos de datos fundamentales en C. Tenemos carácter, entero, corto, largo, carácter sin signo, entero sin signo, carácter sin signo corto, carácter largo sin signo, float y doble. Los que más vamos a utilizar, los que más nos vamos a enfocar es en el carácter, en el entero, en el flotante y en el doble. ¿Sí? El carácter en memoria ocupa en memoria un byte. El entero, si es dependiendo del tamaño, puede ocupar 2 bytes o 4 bytes. Normalmente el compilador que vamos a utilizar ocupa 4 bytes, un entero. El flotante también ocupa 4 bytes y ya el doble es el más grande de estos tipos de datos que ocupa 8 bytes. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Sencillo ahorita la teoría, ¿no? Por el momento. Bien. Las constantes. Las constantes tenemos de varios tipos, por ejemplo, caracteres, que sería cualquier letra que pueda yo escribir con el teclado. Valores de tipo entero, y estos valores los puedo escribir en forma decimal, cualquier número en forma decimal que ustedes conozcan, y además, pero tienen que ser enteros, es decir, de menos infinito a infinito sin considerar la parte decimal. Los puedo escribir en notación hexadecimal, en notación octal, enteros sin signo, los puedo escribir sin signo, pues puedo escribir enteros largos, por supuesto negativos, reales. Estos números reales ya consideran la parte decimal, ¿sí? Entonces, los números que puedo yo manejar en C, pues básicamente son los números reales, divididos entre, pues, enteros y decimales, básicamente. Variables es un identificador utilizado para representar un cierto tipo de información, es decir, es el nombre de una variable. Cada variable va a ser de un tipo determinado. Una variable puede almacenar diferentes valores en distintas partes del programa. Debe comenzar con una letra o el carácter de guión bajo. El resto puede ser letras o números o inclusive el mismo carácter de guión bajo. Por ejemplo, tenemos la variable número, la variable guión bajo color, la variable identificador guión bajo 1. Todos estos son variables válidas, pero no podría yo declarar una variable que se llamara 123x, porque pues no empieza con un carácter, empieza con un número,
Y eso no está permitido dentro del lenguaje C. No puedo yo declarar variables que comiencen con números. C es sensible a mayúsculas y minúsculas. Estas 4 variables son diferentes entre sí. Pi y pi son diferentes, porque pues ahí varían las mayúsculas. Para declarar entonces una variable, primero tengo yo que especificar el tipo de dato a la que va a pertenecer la variable. Después el nombre de la variable. Si necesito especificar más de una variable del mismo tipo, pues pongo coma y el seguido de la otra variable. Y las que yo necesite hasta n separadas por coma. Nada más hay que separarlas por coma. Aquí tenemos ejemplos. Estas son 3 variables de tipo entero. Estas 2 son variables de tipo flotante, es decir, con punto decimal. La primera es número -1 y la segunda número -2. Esta de aquí es una variable de tipo carácter. Va a poder almacenar cualquier símbolo que yo pueda escribir con el teclado. Y esta es una variable de tipo entero sin signo y larga. Declaración de variables. Deben declararse todas las variables antes de poder usarlas. Esto es algo muy importante. No puedo yo declarar no puedo utilizar una variable si no la he declarado antes. Se deben asignarse a las variables nombres significativos. Esto, más que una regla, es un consejo. Si ustedes van a tener una variable que va a definir diferentes temperaturas, pues les convendría llamar a esa variable temperatura. ¿Sí? En cambio, pues, si nada más la llaman K, pues no saben bien qué valores va a guardar esa variable. En cambio, si le ponen algo relacionado a su problema, será más fácil de programar. Expresiones y sentencias. Una expresión representa una unidad de datos simple, tal como un número o un carácter. También pueden estar formados por identificadores y operadores. Por ejemplo, A más B, número 1 por número 2, A más, entre paréntesis, B, E, más 2 por X, menos A más B más 3. ¿Sí? Todas estas son expresiones y ya ustedes están muy familiarizados con ellas. Lo ven en álgebra, en cálculo. En todas las matemáticas se ven este tipo de expresiones. Sentencias de asignación. El operador igual asigna un valor a una variable. Puede asignarse valor inicial a una variable en el momento de su declaración. ¿Quién me puede decir en PCInt cuál es el equivalente del operador igual? Es la flechita, Es la flechita, ¿no? Es la flechita hacia la izquierda, ¿verdad? En el PCInt el igual es la flechita hacia la izquierda. Aquí para asignar va a ser el igual. Aquí tenemos un ejemplo. A es igual a 1. Le estamos asignando el 1 a la variable A. Luego B es igual a 4.0. Estamos poniendo el 4.0 en la variable B. Después, aquí voy a declarar la variable C y D y la variable letra. A C le asigno el valor de 10, a letra le asigno el valor de A. Después, D es igual a más C. ¿Cuánto vale D en este punto? No tiene valor hasta ese momento. Sí, ya tiene. Ah, ok, 10 más 1, 11, ajá. 11, muy bien. Entonces aquí se imprimiría 11, ¿verdad? Veríamos en pantalla aquí el número 11. ¿Aquí qué veríamos? ¿Cuánto vale B en este punto? 4.0. 4.0, muy bien. ¿Cuánto vale C? 10. 10. ¿Cuánto vale D? 11. 11. Muy bien. ¿Y cuánto vale letra? A. 1. 1. Perfecto. Muy bien. Punto y coma. Este es algo muy importante en el lenguaje C. Me va a indicar que la línea de instrucción termina. Es decir, para saber que una línea ya terminó, le pongo el punto y coma. Aquí, por ejemplo, estoy declarando variables de tipo entero, declaro A, luego S, luego D, luego F, y para indicarle al compilador que ya terminé de declarar variables de tipo entero, le pongo punto y coma. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, estoy utilizando una instrucción, la cual está mal, me falta ahí un paréntesis, y toda instrucción debe terminar en punto y coma. Aquí estoy imprimiendo en pantalla con formato la palabra hola.
como solamente esa invocación a la función forma mi instrucción, le debo de poner punto y coma. Si ustedes no le ponen el punto y coma a alguna instrucción, pues marcará error el compilador, no se ejecutará su programa. Yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿Por qué está dividido como, o sea, en la parte con coma? O sea, dice, hola, digamos, en el segundo ejemplo, el número 28 es... Ahí, ¿en esa misma? Ajá, Aquí, sí. Dice, el número 28 es porcentaje de sobre n, coma 28. O sea, el coma, ¿qué indica? El coma me va a indicar que después de esta coma, los valores que yo pongo aquí van a estar a la hora de imprimir en pantalla en donde está el porciento de. D significa que voy a imprimir un dato de tipo entero. ¿Qué dato? Pues precisamente aquí el 28. Podría yo poner en lugar del 28 el nombre de una variable, por ejemplo, X, y aquí se imprimiría el valor de la X. Es decir, aquí todavía no termina la expresión. La sintaxis, mire, vamos a verlo. La función printf permite imprimir en pantalla la información en el monitor. Print de imprimir, ¿no? Luego F de format, es decir, vamos a imprimir en el monitor con formato. ¿Qué formato? Bueno, este formato puede estar acompañado o no por cadenas. Después de poner el formato que quiero yo que se vea en la pantalla, separado por una coma, voy a poner los argumentos, es decir, voy a poner los valores que yo quiero que se escriban aquí. Por ejemplo, aquí mire, hola mundo, antidiagonal. No lleva coma porque simplemente es una cadena, hola mundo, no hay ningún formato que escribir. En cambio, en este otro, el número 28 es, y aquí hay una indicación que debo yo de escribir información bajo algún tipo de formato. En este caso, como es la letra D, se va a imprimir un número entero. Entonces, después de la coma, pongo el 28 y es lo que se va a imprimir aquí, 28. El número 28 es 28. Después, en este otro ejemplo, se escribe la cadena imprimir %C, luego %D, %F y un salto de línea. ¿Qué valores se van a imprimir aquí? Pues en el %C, el correspondiente a la variable -A. En el %D, separado por una coma, el correspondiente al número 28. Entonces aquí se va a escribir 28. En el %F, aquí se va a escribir 3 más E. 3E más E. O sea, por ciento, digamos, por ciento D, por ciento C es como, o sea, como el valor que se va a poner. Sí, es un indicador para saber que es de tipo entero, que el valor es de tipo entero o de tipo flotante o un carácter. D es de entero, F de flotante y C de carácter. Y con el cout no se necesita eso, ¿verdad? Es que estaba, bueno, leyendo. Esa es otra forma de imprimir en pantalla. Sí, no, aquí la ventaja de usarlo con formato es que nosotros podemos definir qué cosas puede imprimir aquí. Y con el cout, pues imprime la variable así como esté. Por ejemplo, si yo quiero imprimir un dato de tipo flotante, pero nada más quiero 2 decimales, hay una manera para indicárselo a mi compilador. Y con el cout, pues no es posible. Perdón, tenía la duda de cuál era la diferencia entre el cout y ese, el print. Pues eso precisamente, que con printf puedo imprimir con un formato definido y en cout no puedo imprimir con un formato definido. A lo mejor y no necesita usted imprimir con un formato definido y puede usar cout, pero cuando necesite, pues tendrá que utilizar printf. Entonces, pues sería bueno manejar las dos, si así lo prefiere. Gracias, profe, por la explicación. Sí. Después, printf, lo que les decía, miren, D e I va a imprimir un entero. U va a imprimir un entero, pero sin signo. O va a imprimir un número octal entero. X, ya sea mayúscula o minúscula, va a imprimir un hexadecimal.
F va a imprimir un dato de tipo flotante. E va a imprimir un dato de tipo flotante y puede ser con notación exponencial con signo, al igual que G. C va a imprimir solamente un carácter, cualquiera que pueda yo escribir en el teclado. S va a imprimir una cadena, todos los caracteres que pueda imprimir desde el teclado en un conjunto, ¿verdad? En un arreglo. El % me va a imprimir el % como tal. P va a imprimir un dato de tipo void. Y si acompañan estos formatos con L, va a imprimir datos de tipo largo. ¿Sí? Secuencias de escape. Si yo escribo diagonal N, como en los ejemplos anteriores, en pantalla voy a ver un salto de línea. Si yo escribo diagonal T, voy a ver un tabulador, que son como unos 5 espacios juntos. Si yo imprimo antidiagonal B, va a ser un retroceso. Diagonal R, un retorno de carro. Diagonal comillas, simplemente las comillas. Diagonal comilla simple, la comilla simple. Diagonal antidiagonal va a imprimir la antidiagonal, este símbolo como tal. Y la antidiagonal con símbolo de interrogación, pues me va a imprimir el símbolo de interrogación. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Qué quiere decir retorno de carro? Cuando usted le da enter. Es que antes, en las máquinas de escribir mecánicas, había una palanquita que hacía que recorriera toda la hoja. No sé si lo han visto en las películas o en las series. A eso se le llamaba retorno de carro, ¿no? Entonces, si están escribiendo y presionan enter, pues pueden escribir en la línea de abajo, ¿verdad? Ah, ok. Eso es el retorno de carro. Entonces, en el monitor, se va a imprimir eso. Ok, gracias. Un retorno de carro, como si presionaran enter. Ok, gracias. Sí. Especificaciones de ancho de campo, es lo que les decía. Mira, aquí, por ejemplo, printf con formato, puedo yo escribir número entero igual a %5C. Retorno de carro y el de nueva línea. Básicamente ninguna. Es lo mismo, podemos utilizar cualquiera de los dos. Entonces aquí, como les decía, voy a imprimir un dato de tipo entero de tamaño 5, es decir, 5 cifras. Aquí, ¿qué se imaginan que se imprimiría si el número es 28, pero yo quiero 5 cifras? Se escriben 5 espacios y después el número 28. Después, en el siguiente ejemplo, voy a imprimir un dato de tipo flotante y le voy a poner 5.4. El dato que voy a imprimir es 28.2. Entonces, se van a imprimir 5 espacios aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Después el número 28. Después el punto 2, pero como aquí yo le puse que después del punto necesito 4 cifras, pues las va a rellenar con ceros. ¿Sí? Si aquí el número 28 fuera 28.222222222, con este 4 solamente va a imprimir 28.2222. Solamente 4 cifras después del punto decimal. Entonces, antes de pasar a scanf, ¿quién me puede decir en PCIN a qué equivale printf? Escribir, ¿no? A escribir, muy bien. Scanf va a permitir leer datos del usuario. La función devuelve el número de datos que se han leído correctamente. El formato de scanf es el siguiente. Primero escribo en qué formato quiero leer y después a qué variable quiero guardar esos valores. ¿Sí? Los especificadores de formato son los mismos que printf. %d, %f, %c, %ld, etcétera, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos. En este ejemplo voy a leer un dato de tipo flotante y se va a almacenar en la variable número. Aquí voy a leer un dato de tipo carácter y se va a almacenar en la variable letra. Aquí voy a leer un dato de tipo flotante, luego un dato de tipo entero, luego un dato de tipo carácter y se van a almacenar en real, en la variable real, en la variable entero y en la variable letra.
Después voy a leer un dato de tipo entero largo y lo voy a almacenar en la variable entero largo. Este símbolo, ¿quién me puede decir cómo se llama este símbolo? Ampersand, ¿no? El ampersand, sí, muy bien, el ampersand indica que el valor que se ha leído se almacenará en la dirección de memoria de la variable correspondiente. Este símbolo es indispensable que se lo pongan si no quieren que su compilador les marque errores. Profe, ¿Qué tengo una duda. entendemos como entero largo? Sí, dígame cuál era la duda. Y entre el C y, bueno, el sin y S, ¿en qué se diferencia? También lo mismo. Básicamente es la misma diferencia. Lo puedo yo leer con formato y el sein pues va a leer pues lo que entre y lo va a almacenar en la variable. Es la única diferencia, que aquí puedo yo indicar el formato. En sein, con sein pueden ustedes leer 3 variables a la vez o necesitan un sein para cada uno. Ah, no, pues sí, sí se necesita un sein para cada uno. Uno para cada uno, ¿verdad? Entonces ahí hay otra diferencia. ¿Puedo yo leer con scanf más de una variable a la vez? Ah, ok, profe, gracias. Sí. ¿Qué les parece si de teoría hasta aquí le dejamos y nos ponemos a hacer ejercicios? ¿Va? Vale, vale. Va que va. Entonces vamos a abrir el PCInt. Sí, deseo ejecutar el PCInt. ¿Qué les gustaría que hiciéramos? ¿Por qué no está en mi barra de tareas? Vamos a hacer, ya sé qué tenía pensado que hiciéramos. ¿Dónde quedó? Aquí. ¿Han visto ustedes en cálculo que el valor de X para cuando X puede tomar, el valor de Y para cuando X puede tomar ciertos valores? ¿Lo han visto? Por ejemplo, f de X intervalo, no recuerdo si se escribe así, espero que sí. Va a ser X más 2 cuando su intervalo sea de menos infinito, o bueno, de menos 100 a quizás a 0, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Y luego va a ser, vamos a ponerle a 2. A 2, pero abierto el intervalo, ¿no? Y luego X entre 2, cuando vale de, bueno, aquí sí, más bien, este sería el cerrado y este el abierto, ¿verdad? De 2 a 100. ¿Han visto ese tipo de ejercicios? Sí. Sí, pues vamos a programar algo así, ¿les parece? Bueno, 100, vamos a representar así el infinito, ¿va? Démonos infinito a infinito, ¿les parece? ¿Sí? ¿No hay confusión en ello? No. Muy bien. Entonces, ¿cómo le llamamos? Vamos a llamarle función. ¿Cómo se llama este tipo de funciones? Una es racional y la otra es polinómica. Pero cuando son de intervalos. El dominio de la función, ¿no? Dominio de la función. Pues vamos a ponerle función dominio. He escuchado que le dicen cota superior. Ándele, algo cota así, inferior. ¿verdad? Ajá, sí, así es. Muy bien. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué se les ocurre que hagamos primero? Pues pedirle al usuario la variable, ¿no? Dame el valor de X. Y pues leemos esa X. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿De acuerdo todos? Sí, profe. Sí, profe.
Entonces, vamos a preguntar. Sí. ¿Qué quiero primero que sea? Que sea menor que quién. ¿Puede ser menor que 0? X, para que X valga X más 2, pues puede ser menos 100, menos 10, menos 15. ¿Puede ser 0? Para que f de X sea X más 2, ¿la X puede ser 0? ¿O va de otra, Sí, de otra puede, manera la pregunta? puede llegar Ajá. X igual o menor que 2. X igual o menor que 2, ¿verdad? Muy bien. Si X vale 10, ¿qué valor toma? Pues 12, ¿no? ¿El primero o el segundo? Si X vale 10. Ah, pues en el primero. No. No, en el segundo y vale 5, ¿no? El Ah, el segundo segundo, 5. muy bien. Si vale menos 97, ¿qué valor toma? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero, muy bien. Si vale 0, ¿qué valor toma? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero, muy bien. Entonces, si X es menor que 2, menor o igual, ¿verdad? Si X es menor o igual que 2, entonces, ¿cuánto vale Y? ¿El primero o el segundo valor? El primero. X El más primero, ¿verdad? Que era X más 2. Y si no, quiere decir que pues no es menor ni igual que 2. ¿Cuánto vale Y? X entre 2. X entre 2. Muy bien. Y ya, va, bueno, pero nos falta escribir el resultado, ¿verdad? Oiga, prof, una Ande pregunta, usted. pero ¿qué no para asignar aquí en PSeInt es con la flechita hacia la izquierda? Ay, sí, sí, esto tiene usted toda la razón del mundo. ¿Está? Sí. Ah, eso, muy bien. Entonces ponemos f de x es igual y escribimos la variable y. ¿Sí? Ah, pero, híjoles. Y lo pintó en azul, ¿sí se alcanza a ver? Sí. Sí. Entonces voy a cambiar el nombre de la variable, le voy a poner f. Porque en PCInt las palabras que las pinte en azul no las voy a poder utilizar. Funciones paramétricas. Sí, Ángel David, gracias. Perfecto. Dame el valor de X. ¿Qué valor quieren? ¿Un valor? ¿Alguien diga un valor? 8. 8. Y vale 4, ¿verdad? Porque 8 está dentro del primer intervalo. 8, ¿es El del correcto? segundo, ¿no? Que diga en el segundo, perdón, sí. Y 8 entre 2 es igual a 4. ¿Sí? ¿Ok? ¿Lo probamos otra vez? ¿Otro valor? 2. 2. ¿Es correcto? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien, porque se encuentra en el primer intervalo. Perfecto. Vamos a hacer un programa parecido, pero me gustaría que alguno de ustedes escribiera. ¿Quién quiere escribir? Para que no se aburran y si ustedes escriben, le aprenden más rápido. ¿Alguien? Quien sea.
Yo si quiere, profe. Adelante, gracias. ¿Sí se ve? Sí, ya. Bien. ¿Qué les parece si hacemos, sí dijimos que un ejercicio parecido esta vez con 3 intervalos, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer comentarios. ¿Cómo se hace un comentario en PCI? Según yo es con doble. Con diagonal, diagonal, ¿verdad? Sí. Pero le falta el nombre, ¿no? Así como estaba. Ah, no, ya. No, sí, ya le entendí. Sí, siga adelante, por favor. Entonces, ¿Cuál es el ¿mande? nombre, perdón? Función paramétrica, póngale. Vamos a escribir primeramente, antes de todo eso, qué función, así en forma de comentario, qué función vamos a resolver. Entonces ponga usted diagonal asterisco, porque pues va a ser más de una línea, ¿no? Como pueden darse cuenta, es el mismo que en C. Entonces, de una vez ponga asterisco diagonal. Así, a donde está el cursor, ándele. Eso, muy bien. Y en medio vamos a escribir. Si es así, es que me lo marca como error, ¿no? Se supone que es así. No se deja, ¿verdad? Se supone que también, a ver, ponga diagonal, diagonal, igual y no se puede con. Es que si ustedes, bueno, así sí ya dejó. Ok. O al menos que sea al revés, esta de... Es diagonal asterisco en C, diagonal asterisco. Y asterisco diagonal, pero no. Bueno, vamos a hacerlo con diagonal, diagonal. Entonces escriba f de x, luego un espacio e intervalo. Muy bien, ahí vamos a poner una función para x. Ponga x menos 3 y todo eso entre 2. Ok. Le faltó entre 2. Ándale. ¿Para qué intervalo vamos a utilizar esto? ¿Qué valores no podría tener x? 3, bueno. ¿El 4 lo puede tener? Sí. ¿El 5? Sí, todos, ¿no? Todos, ¿verdad? Muy bien, entonces pongamos cualquiera, dice Pedro, muy bien. Entonces, de menos infinito a menos 10. Nada más póngale el paréntesis donde está el infinito. Es cierto, bien. Ándale. Y ahí sí puede ir ¿Acá? cuadrado. Ahí sí puede ir cuadrado. Muy bien. Ponga ahora x. Simplemente x de menos 10 a 10. Ok. ¿Menos 10 abierto o cerrado? Abierto, porque arriba ya lo pusimos cerrado. Y después, pues que sea, ¿qué será bueno? Ponga 2 entre 10 menos x. Ahora sí, ¿para qué intervalo? ¿Y es abierto a infinito? Ajá, muy bien.
Perfecto. Bueno, sí. Ahora sí, pues sigamos programando. Dame el valor de X. Ya tenemos el valor de X. Ahora vamos con un sí entonces, a calcular los valores de f de X, ¿verdad? Entonces, en la primera, ¿qué va a poner? Si X... ¿No sería mejor un...? No. No olvido, perdón. No, que diga qué iba a decir. A lo mejor está bien. No, es que iba a ver si con algún otro comando, pero no se me ocurrió ninguno. Este sí entonces es el indicado para este tipo de problemas. Sí. Ponga usted si X es menor o igual que 10. Menor o igual, ándele. Le falta el igual. Ya. Le falta el igual. No, ya está. Ah, se lo marca. marca. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿cuánto vale X? X, sí, cierto. Y. Ajá, Y, perdón. No. Y no, F de X. F de X, ¿verdad? Porque no nos deja Y. Es X menos 3, ¿verdad? X menos 3 entre 2. Si no, ¿lo quito o meto otro sí? Ahí hay que poner un sí entonces. No, así como estaba, así como estaba. Regréselo, control Z, control Z. Ahí. Acciones para el falso. Así como está, dele clic al sí entonces. Ah, ok. No, ¿qué hice? Ándele, muy bien. Entonces, sí, ya vamos a calcular la segunda, ¿no? Si X es mayor que menos 10 y, ahora sí, y, ándele, es menor o igual que 10. Nada más que tiene que poner la X. Si X es mayor que menos 10 y X es menor que 10. Ándele. Ahora sí, acciones cuando esto es verdadero. Pues Y es igual a ¿qué? A X. A X, muy bien. Muy bien. Y si no, pues ya nada más nos queda la tercera opción, ¿verdad? F de X es igual a ¿qué? Muy bien. Pues vamos a probarlo dándole valores para cada intervalo. Aquí que era escribir F de X es igual a... Cierto, F de X es espacio, coma, F de X. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué valor le doy? Uno que me permita evaluar el primer intervalo, el que usted quiera, entre menos infinito y menos 10. Sí da. Perfecto. Uno para el segundo. No da. ¿Cómo que no? A ver. Para el segundo, pues tendría que estar entre menos 10 y 10. ¿Cuál le dio? Por ejemplo, 5 y me da 1. ¿Cómo cree? Sí. 5, pues está bien. Porque le puso, es que lo que pasa es que le faltó, no es cierto, menor o igual a 10, entre menos 10 y 10, está bien. No. Lo que pasa es que no vemos su pantalla, pero a ver. Ah, la de... Perdón, la de... Tiene que compartir así un fragmento de la pantalla. ¿Ya?
Ya, ahora sí. 5, pero 5, X es mayor que menos 10, sí, y X es menor a 10, sí. Debería dar 1 que diga 5, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Pero es por el inicio, ¿no? Porque X, bueno, 5 es menor que 10 y entonces se ejecuta que X menos 3 sobre 2. 5 es menor que 10. Ahí se Entonces equivocó lo en que el pasa inicio. es que le faltó un signo, ¿verdad? Sí, sí, sí. En la 9 le faltó el signo negativo. Cierto. Ya está. Muy bien, qué buen ojo. No necesita Ya está. Sí. paréntesis, pero está bien. Ya nada más nos falta el tercero, ¿no? Sí. Va. Sí, sí queda. Perfecto. Muy bien, compañero. ¿Alguien más quiere escribir? ¿Alguien más que quiera escribir? Vamos a trabajar sobre este mismo ejercicio. Le vamos a hacer una pequeña mejora. ¿Puedo escribir yo? Adelante, por favor. ¿Tiene el programa o que se lo pasen por el chat? No, aquí lo tengo. Ah, qué bien. Bien, entonces, ¿qué les parece que le decimos al usuario si necesita escribir otro número, ¿no? Evaluar otro número, porque ya ven que estuvimos evaluando los 3, pero volvíamos a ejecutar el programa para volverlo a hacer, ¿no? Entonces, esto de escribir, dame el que, ¿qué va a poner usted? Ah, pero eso ya está, ¿no? Es la línea 6. Lo que vamos a hacer es un repetir, que se haga esto al menos una vez hasta que el usuario decida ya no meter otro número. Entonces, en la línea 6, dele un enter. Póngase en la línea 6 y dele un enter. ¿Listo? Ahí ponga, dele clic a repetir. Ahora sí, de la línea... espérame. Póngale un control Z. Otro. Póngase en la línea 6. Al inicio de la línea 6. Bien, ahí dele un enter. Ahora sí, vuelvas a poner en la línea 6. Y ahí dele clic a repetir. Muy bien. Va usted a cortar de la línea 9 a la 24. Y lo va a pegar en la línea 7, donde dice secuencia de acciones. Ahí péguelo. Muy bien. Ahí donde está el cursor del un enter. Y escribe usted, ¿quieres evaluar otro valor de X? Perdón, ¿quieres evaluar otro valor ¿Quieres de...? evaluar otro valor de X? Y ya, y leer. Antes de eso, póngale un enter. No, en la línea de abajo, ahí enter, ándele. Escribir, 1, sí, 2, no. Ok, y vamos a leer una variable que se llame OP. En C yo necesitaría primero declarar esta variable hasta arriba para poderla utilizar. Aquí en PC no es necesario. Entonces ponga usted
donde dicen la 27 expresión lógica, hasta que OP sea igual a 2. Hasta que OP igual 2. Solamente igual 2. Bien, vamos a probarlo. Entonces, de un valor para el primer intervalo. ¿Está bien el resultado? Sí, ¿verdad? ¿Quieres otro valor? Sí. El valor fue de 8, entonces, así es. Está bien el resultado. Escriba 1, porque queremos que sí evaluar otro valor. Y ya le va a pedir el valor de X. Ajá. Ándele. Ponga que sí. Y evalúa un tercer valor. Perfecto. Ya póngale que no para que se termine el programa. Muy bien. Gracias, compañero. A ver, deje tantito la pantalla por si hay dudas. ¿Dudas, preguntas de este ejercicio? ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguno? No, por mi parte no, profe. Perfecto. ¿Alguien más quiere escribir? ¿Alguien, quien sea? Le vamos a ir haciendo como en estos ejercicios. Vamos a ir guiando, vamos a ir ayudando entre todos. El chiste es que ustedes escriban pues con dos finalidades, que no se aburran y al escribir pues aprenden un poco más. ¿Sí? ¿Alguien? O vamos, como le hacíamos antes, mencionamos a alguien. Va. Hagámosle así. Compañero que acaba de participar, menciona a alguien, por favor. Sí. No sé. El que sea. Gabriel Ramírez. Gabriel Ramírez, ¿quiere y puede compartir, por favor? Aquí estoy, profe. Adelante. Sí, claro que sí, me gustaría compartir nada más que... ¿Me puede dar acceso en la computadora en la que tengo instalado? Claro que sí. Sí, bueno, Sí. no tardo. Estoy solicitando. Aún no me llega nada. Gabriel Ramírez, listo. Los marcianos. Ahora ya voy a intentarlo. A ver, ya se ve ahí, ¿no? Ya se ve. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? De estos ejercicios, pues ya con esos dos, ¿no? De ese tipo de ejercicios. Yo digo. ¿Qué será bueno? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el menor? ¿Recuerdan ustedes el de la ecuación de segundo grado con fórmula chicharronera? ¿Les salió ese? ¿Les salió o les gustaría que lo hiciéramos? Hay que hacerlo, ¿no? Pues lo hacemos, ¿no? El arte. Bien, entonces, ¿qué hacemos primero?
Primero le ponemos el título, ¿verdad? ¿Cómo le va a poner? Ecuación segundo grado, solución de polinomio segundo grado, como usted quiera, pero póngale un título. Pues ecuación de segundo grado. Va. Ecuación. Entonces empezamos asignando los valores, ¿no? Van pidiendo los valores. Sí, claro. Entonces, ¿qué le parece que le pone? Este algoritmo resuelve una ecuación de segundo grado de la forma ax cuadrada más bx más c. ¿Va? Este algoritmo resuelve. Este algoritmo resuelve una ecuación de la forma. Este algoritmo resuelve una ecuación de segundo grado de la forma ax de segundo grado de la forma ax cuadrada más bx más c. Y ahora sí, como usted dice, lo que sigue sería darle valores, ¿verdad? Bueno, capturar los valores tanto de A como de B y de C, ¿cierto? Póngale pues nada más un acento circunflejo y el 2. ¿Sí sabe dónde está? Es al GR y alguna, ándale ya, sí. Más BX más C. Y entonces sí, le va pidiendo al usuario A, B y C. Entonces podemos leer, ¿no? En líneas separadas, ¿verdad? Leer A, leer. Nada más que el usuario no va a saber qué poner, ¿no? Entonces, antes de leer A, ponga escribir, dame A. Después escribir, dame C y escribir, dame B y escribir, dame C. Para que se vea mejor el programita. ¿En diferentes líneas o no? En diferentes líneas. Dame A. Ahí estaba ya, no. Borra escribir. Y ya tiene leer A. Después de leer A, después de la 4, de la línea 4, al final de la línea 4, dele un enter y ya puede escribir, dame B. Ándale, ahí ponga escribir, dame B. Ya tenemos, ¿no? Entonces, así en forma de un comentario, escriba la fórmula para ecuaciones de segundo grado, ¿no? La chicharronera. ¿Así en comentario? Sí, como un comentario. ¿Cuál es? X. Bueno. X es igual. Mira, aquí sí se dejó poner comentario. Pero... No creo, ¿sí? X es igual a... Sí, creo que sí. ¿Cuál es la fórmula chicharronera? ¿Cuál es B cuadrada? No, B más menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC entre 2A. ¿Sí es cierto o no es cierto?
Lo pueden googlear si quieren. ¿Qué pasó? ¿Lo están googleando? Ponga usted B más menos. B más. B más menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC, todo eso entre 2A. Ah, pero... Ajá, nada más, bueno, nada más pon un más y un menos, o sea, por separado. ¿Se entiende? Ah, ya, sí. Sí. Y puedes poner otro paréntesis. A la un medio, ¿no? Puede ser. Ajá, sí, para que lo eleve nada más a la un medio. No. Ah, elevado, ya. Mira, ¿por qué no mejor? Después del menos B, mira, si quieres, bórrale de nuevo todo eso. Mira, ahí te va. Mira, cierra el paréntesis. Más menos, tal cual. Y si quieres, ponle raíz o squared o SQRT, bueno, cualquiera de las dos. Ajá. Ándale, esa es buena idea también. Ajá, ya pones bueno, entre paréntesis. B cuadrada. Bueno, si quieres, ajá, menos 4 por A. Ajá. Por C. Y A es... Y todo eso entre 2A, ¿verdad? Eso cierra el paréntesis. Ajá, todo eso ya entre 2A. Diagonal, ajá. Y ya. Sí quedó como un comentario. Y eso es un comentario, pero no sé si lo agarró como comentario. Mejor póngale las dos líneas, ¿no? Las dos diagonales. Porque parece ser que no, ¿verdad? No se cambió de colorcito. Sí, así mejor. Bien, empezamos. ¿Qué quieren que se defina primero? La raíz, profe. Ajá, muy bien, el determinante, ¿verdad? Lo que está dentro de la raíz. Sí. Entonces puede poner D flechita. Flechita hacia la izquierda. Ajá. El otro, ándele. Dice ahí que debemos de tener B cuadrada. Puede poner B por B. Menos 4 por A por C. Y ya tenemos el determinante, ¿no? ¿A eso qué le tenemos que evaluar? ¿Qué condición debe de cumplir? Bueno, depende si te da un resultado positivo, la ecuación tiene dos resultados. Si es igual a 0, tiene un solo resultado, y si es negativo, te da números imaginarios. Muy bien. En base a eso podemos determinar hasta dónde y qué resultados puede entregar el programa, el algoritmo. Perfecto, de acuerdísimo. Entonces, ¿qué hacemos primero? ¿Un sí entonces? ¿Les parece adecuado la instrucción sí entonces para esta? Entonces, después de la línea 10, dele un enter y dé clic en sí entonces.
Bien, en la primera vamos a poner, si es igual a 0, pues que sea la más fácil, ¿no? Pero ya está escrito un sí. Ponga x igual con 0. Ahí, no se mueve de ahí. Ándele, x igual con 0. Perdón, ahora x. ¿Qué letra va en vez de x? Díganle, por favor, compañera, ¿y qué letra debe de evaluarse? La D. Muy bien. Muy bien, muy bien. Si D es igual a 0. D es igual a 0. Un solo igual, aquí en PCIN es solamente un igual. Si D es igual a 0, ¿qué hacemos? ¿A qué es igual la raíz? Va a ser igual a menos b sobre 2a. Muy bien, menos b sobre 2a. Perfecto. Entonces ponga eso, por favor. Entonces, ahí abajo no, borre eso. Y ponga en la línea 12, ahí denle un clic a la línea 12. Ajá, X, flechita. ¿Qué dijimos? Menos B. Sobre 12. Entre. Abre paréntesis. 2, asterisco A y cierra paréntesis. Y póngale en la línea 12 al ladito de la X1, 1, ¿no? Para después distinguir con la segunda X2. Para que tengamos X1 y X2. Aquí después de la X1. Sí, ahí X1. Ok. Después de esa línea, ya ponga escribir la raíz. Solamente tiene una raíz y es tal. Ponga las raíces, si quieren nada más ponga las raíces. Sí, las raíces. Después de las comillas, una coma. X1. Muy bien. Si D no es igual con 0, tenemos que evaluar si es mayor o menor que 0, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que meter otro si entonces. Dele clic al si entonces. Aquí, o sea, le doy un espacio después del sí. Ahí donde dice acciones por falso, ahí dele un clic y después un sí entonces. Ándele, ahí está. Expresión lógica. Si X es, perdón, si D es mayor que 0, si D es mayor que 0. Si D es mayor que 0, mayor el otro. Ándele, si D es mayor que 0, aquí ahora las acciones, pues ya vamos a poder calcular X1 y X2, ¿no? En la 16, ándele. X1 es igual a, y ya escribe pues toda la chicharronera, menos B, es con flechita, ¿verdad? Debe ser con flechita. Sí, pues la copia de aquí arriba, ¿no? Más o menos. A ver, tráigasela a ver qué pasa. Menos B. Lo que pasa es que esa está mal escrita. Bórrele. Nada más hay que borrarle un más o un menos.
Y los paréntesis también, porque y después del 2 escribir un asterisco. El Squart sí lo agarra así, ¿no? Se supone, sí. Bórrele el menos, compañero, en la línea 16, el segundo menos. Ahí, bórrele. Eso. Ahora pongo un asterisco después del 2, del segundo 2. El segundo 2. Ahí un asterisco. Ahora ponga entre paréntesis el 2 asterisco A. Y también ponga entre paréntesis el numerador para que no haya falla. Parece que ya, ¿no? Ahora ahí dale un enter al final de esa línea. Y ponga X2. Ahora sí puede copiar toda la línea de arriba y copiarla en la 17, copiar la 16 en la 17. No, le cambio por el X. Y en lugar de un más, un menos, ¿verdad? Y listo. Disculpe, ¿por qué no desde, ¿cómo se llama? Desde el D, saca la raíz de una vez. O sea, desde la línea 10, pone sí, es cierto. Sí, es que nada más copió la de los... todo eso. Copió la de los comentarios. Bien podríamos nada más poner D. Ya, ¿no? En lugar de poner todo eso, poner D. Ya está. Sí, o sea, sí, tiene usted razón. Podríamos poner solamente D y no puede escribir todo, pero como copió todo desde los comentarios, pues ya está. Pero sí, en el suyo, póngale D para que se vea más bonito. En la 17, después de menos B, póngale un menos. Compañero. Compañero. ¿Sigue ahí? ¿O ya se le congeló? Compañero. ¿Ya se murió? ¿Su señal? Compañero. En la línea 17, después de menos B, en lugar de más, ponga menos. Por favor. Por favor. Ya regresé, ¿me escucha? Nada más que le conecte el audio. Ya está. Sí, lo escuchamos. ¿Ya lo acabaron? ¿Oh? A ver, ¿cómo quedó? Ahí está, ¿verdad? Ah, ya lo escuché. Ahí está. Menos B, menos la raíz cuadrada. Nada más le faltaría poner paréntesis al numerador, ¿no? Dígale, por favor, ¿dónde van los paréntesis de la línea 16 y 17? Ponlo antes del menos B. Ándele. Y luego uno después del 4A por C. Exactamente, muy bien. Y lo mismo ahora. Y pues, ¿qué nos queda? Cuando tiene raíces imaginarias, ¿no? Entonces, en la 19 habría que escribir, el polinomio tiene raíces imaginarias y listo.
No nos vamos a complicar. Y pues después de la 21, ¿o dónde quieren imprimir las raíces? ¿En la 17 puede ser? Sí, ¿no? Sería más adecuado. Póngase en la línea 17, al final de la 17, dele un enter. Y pues escribir x1, la raíz, o ponga la raíz 1 es igual a x1. La raíz 2 es igual a x2. Listo, solamente estamos imprimiendo resultados. La raíz 1 es igual a ¿qué? La raíz 1 es igual a x1. Pero ponga después de igual, comilla doble. A la coma, ¿no? Comillas. Y luego coma. Cierre unas comillas, ya puso unas de más. Coma, x1. Y en otro renglón puede hacer lo mismo para x2. Perfecto, pues aprobarlo, ¿no? Ahora sí que dele play, vamos a ver. Profe, pero hay un error. ¿Cuál? A ver. En ¿Dónde? la línea 17 y 16, lo que está dentro del paréntesis del b cuadrada menos 4ac, de eso ya no iría, porque ya está en la parte de arriba lo de la variable d. ¿Y ese es el error? Sí, ¿no? Porque, ajá, o sea, en vez de que vaya todo eso, sería d, nada más. Pues así como error, no, o sea, se vería mejor, pero de todas maneras tiene que servir. A ver, espérame. Sí, entonces. A ver. Sí, tal. Entonces, tal. Si no, sí, entonces. Fin sí, fin sí. Dice, completa aquí la condición. No, pero... ¿por qué dice que está mal? A ver, denle el triangulito. El para ejecutar. ¿No? Sí estaba bien. Ponga 1, 0, menos 1. ¿Está bien? Compañeros, ¿está bien eso? Debería dar 1. 1 y menos 1. Tenemos que ir al código, ¿no? A checar qué pasó. ¿Por qué me da 0? ¿Sí? Es que lo que me refería en la 16, profe. ¿Es que qué? O sea... Ah, es que falta, ¿no? A ver, la 17. Es que en la 17, o sea, en vez de repetir de nuevo el b cuadrada menos 4 por a por 100, ¿por qué no mejor se lo pone el d? Sí, se vería mejor, pero no va a resolver el problema. Póngale D. ¿No? Sí. Póngale D. ¿Es borro si pongo D? Sí, si quiere, sí. Nada más que no, ese no es el problema, pero póngale D. La raíz cuadrada se pone RC y ese QRT, ¿cuál será? ¿Quién sabe, no? Otro tipo de raíz. Pero si va a poner D, póngale bien. No, a ese déjelo así para que vea que es lo mismo. Después de la D, ya está. No. Ponga, borre. Espérame. Borre SQRT. Ponga RC con mayúscula
Las dos. Sí. Abra paréntesis. En la línea 16, igual, borre SQRT. Ya. Le falta un paréntesis en la 17. Antes de la división, ahí ponga un paréntesis que cierra. Ándele, a ver, pruébelo. Pruebe el programa. 1, 0, menos 1. Y listo, Sí, muy bien. Está correcto. El problema era que teníamos SQRT y es otra función en PCInt. La correcta es RC. Gracias, compañero, quien participó. Bien, ya si quiere puede dejar de compartir. Gracias. ¿Dudas, preguntas de estos ejercicios? Sí, entonces, ¿por qué se cambió SQRT por RS? Porque SQRT es otra función en PCInt. La que nos da la raíz cuadrada es RC, de raíz cuadrada, ¿verdad? En español. Y SQRT, de hecho, no existe en PCInt. ¿Ese se ocupa en C? Ajá, en C sí es SQRT, así es. Ah, ok, gracias. En C sí, no lo olviden porque sí lo vamos a usar en C. Okay. Por nada. ¿Más dudas, preguntas? ¿Ya acabaron su tarea del lunes? No, profe, aún sigue ahí. ¿Aún la siguen haciendo? Muy bien. ¿Pero la llevan? Sí. Muy bien, entonces, ¿ya se cansaron? Prof, Mande. cuando empecemos a programar en C, ¿qué ¿Compilador? compilador vamos a usar? DebC. ¿Cuál? DebC. Ah, Es uno muy sencillo y además se encuentra disponible en la página del laboratorio para descargarlo. ¿Qué programa dijo, perdón? DebC, lo escribo en el chat. Ah, ok, ya sé cuál es, sí. ¿Podemos trabajar con un editor de texto, profesor? Sí, claro. Ándele, el que puso a este alemán, ese es DebC. Muy bien, entonces, pues si ya no tienen dudas, ya se pueden desconectar. Les queda de tarea moral terminar este programa y probarlo con diferentes polinomios, que les dé una sola raíz, que les dé dos raíces, o que les diga si son raíces imaginarias, ¿sí? Entonces, si gustan, se pueden desconectar para hacer con calma esa tarea moral, y de todas maneras yo me quedo otro rato con los que tuvieran dudas de algo, ¿va? Nos vemos el viernes. Que estén muy bien. Gracias, profe. A ustedes, hasta luego, se portan bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que esté muy bien. Profe, yo tengo una tarea. Yo tengo una pregunta con respecto a la tarea. Sí. ¿Tiene que ser a mano o puede ser a computadora? Que no me acuerdo si ya dijimos. Sí dijo que podría ser a computadora, profe. Sí, bueno, pues ya la regué a computadora, ni modo. Sí. Pero sí háganla, no se copien. Y nada más es describirla, describir cada uno de los comandos, así es, que hacen los botones que se encuentran del lado derecho. Ah, ok. Bueno. Está bien. Va que va. Gracias, prof. Nos vemos. A ustedes, hasta luego. Gracias, bye. Suerte. Yo tengo una duda. Dígame. ¿En el examen sí. va a venir también teoría o solo van a ser de los algoritmos de PCI? También teoría. Las características de los algoritmos, ¿se acuerda? Las 8 características. Ajá, ¿qué más, profe, para anotar? No, más cosas. Si quiere, hacemos un repaso el viernes para que todos oigan, ¿va? Perfecto, y por ahí avisa que como que vendría, ¿no? Bueno, de teoría sí. más que nada.
Sí, claro, sí. Para repasar. Gracias, profe. No, sería todo. Pues bueno, Va hasta que luego. va. Otro día. Igualmente, Yo tengo una duda. sí. Yo ya acabé todos los ejercicios de la serie. Como no tenía nada que hacer, pues los hice. Muy bien. Pero, todos los diagramas que hice, los hice en una aplicación que se llama Dia, que la encontré por ahí. ¿Los puedo dejar en esa aplicación o los tengo que hacer forzosamente a mano? A mano. Está Sí, bien. a mano. Pues nada más los copias y ya los hizo. Es que están bien pesados. Mucho. Le salieron muy complicados. Algunos sí son largos. Sí. Como unos 5 o 6 hoy son largos. ¿Cómo cree? Pero bueno, empezaré. ¿Para cuándo es Sí. esa tarea? Para el día del examen. Aún no definimos Ah, ok, va. cuándo hace el examen, pero sí es para el día del examen. Todavía hay tiempo. Pero sí, ya empiece, Sí. que no le cuesta trabajo. Va. Profe, Mande. entonces lo de la serie son las capturas de que se ejecuta bien el programa y a mano los diagramas. Exacto. Esa es la serie. Sí. Gracias. Por nada. ¿Alguien más? Bueno, no. No le iba a preguntar que si le podía entregar el programa como tal, pero no, ¿verdad? Si quiere forzosamente Las capturas. Así es. Va. Gracias. Profe, nos vemos. Que tenga Hasta buen luego. día. Igualmente. Disculpe, profesor. Mande usted. ¿Vamos a programar en C o en C++? Es C++ en estricto, es C++, pero no usamos todo lo de C++. Digamos que la parte de C así muy sencilla, por ejemplo, estas funciones de printf y scanf, las vamos a utilizar y no vamos a usar cin y cout. Pero sí, es que los programas los vamos a guardar como si fueran C++. Ok, profesor. Pero no vamos a utilizar el paradigma de C++. Va a ser totalmente estructurado. Ok, profesor. O sea que podría decirse que es C en un archivo de C++. Ándele, esa sería una buena forma de decirlo. Es C en un archivo de C++. ¿Va? Ok, profesor. Gracias. Va que va. Por nada. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Vámonos, pues. Mari, ¿me va a decir algo o se quedó dormida? José Antonio, igual.